Hola, ¿qué tal? Pues vamos a ver algunos conceptos básicos de informática para que ustedes puedan contestar la actividad 1 de la primera semana. Primeramente, veamos qué es la informática. Podemos definirla como que es la ciencia que estudia los métodos y técnicas para almacenar, procesar y transmitir información, y lógicamente utilizando sistemas computarizados o cualquier dispositivo electrónico que tenga estas funciones de poder manipular información. Bueno, la informática pues realiza tres funciones básicas, lo que es entrada, proceso y salida. Con entrada se refiere al ingreso de los datos a un sistema de cómputo para que ésta pueda resolver un problema. El proceso pues se refiere al procesamiento de esos datos, a la resolución de problemas aplicando sistemas numéricos, operaciones matemáticas, operaciones lógicas, etc. Y la salida sería la transmisión de los resultados. Cuando este sistema de cómputo logra resolver el problema, nos los va a hacer llegar a través de dispositivos de salida para mostrarnos esos resultados. Bueno, ¿en qué campo se aplica la informática? En el área administrativa, pues porque nosotros podemos ver que utilizan computadoras en las oficinas para el manejo de la información contable, información financiera, para el manejo de la correspondencia, que es el envío de cartas o de oficios de una dependencia a otra. En la educación, pues precisamente con lo que estamos viviendo en la actualidad, el uso de la tecnología nos ha permitido continuar con el aprendizaje. Sin necesidad de estar en una escuela física, nosotros podemos estar comunicados a distancia, transmitiendo conocimientos, transmitiendo información y también haciendo uso de una plataforma para la realización de actividades y la retroalimentación de las mismas. En la navegación, pues se refiere al transporte marítimo o a los aviones, que mediante sistemas de cómputo pueden estar orientados tanto en el espacio como en el mar para poder ser guiados. En la ciencia, pues sabemos que la ciencia es un área que se encarga de siempre estar investigando, creando hipótesis, experimentando, creando leyes, etc. Y pues un equipo de cómputo o las computadoras o en sí la informática sería una herramienta muy importante para la organización de la información o para llevar a cabo precisamente cualquier experimento. En el transporte se puede utilizar la informática porque también existen sistemas de cómputo que se encuentran almacenando y procesando la información referente a todo tipo de transporte. De esta forma pues es posible para nosotros poder adquirir boletos de avión, de transporte terrestre, a través de aplicaciones o de páginas web. En la industria, pues es muy importante el uso de la informática en la industria porque existen sistemas automatizados que pueden fabricar artículos. Hay robots que inclusive pueden fabricar otros robots y también nos ayudan o sirven para ensamblar partes de autos, etc. En la vigilancia, pues porque existen sistemas especializados para el uso de las cámaras. En el campo de la medicina, porque existen muchos aparatos informáticos que pueden ayudar, que pueden auxiliar en la medición de muestras del ser humano, realizar cualquier tipo de tomografía como rayos X, resonancias magnéticas, endoscopías, tomar muestras de sangre y analizarlas, etc. Y otros de los campos que no se mencionan aquí y que son importantes mencionar es por ejemplo el uso del comercio. El comercio es un área que se ha favorecido con el uso de la tecnología porque prácticamente podemos comprar cualquier cosa desde una aplicación de celular o de una página web utilizando la computadora. Bien, la clasificación de las computadoras en sí se compone de la siguiente forma. Las computadoras personales, que pueden ser laptops o de escritorio, son computadoras y también llamadas microcomputadoras. Se llaman personales por la capacidad que tienen de uso. Su capacidad es muy limitada. Luego están los servidores, que son computadoras que parecieran ser computadoras de escritorio, pero estas tienen gran potencia y memoria y se encuentran al servicio de otras computadoras. Por lo general, las páginas web en internet están hospedadas en computadoras llamadas servidores. Las estaciones de trabajo son para realizar tareas más complicadas. Tienen mayor capacidad de procesamiento. Las minicomputadoras se utilizan más por el procesamiento gráfico y matemático. Y luego están las macrocomputadoras. Estas son de almacenamiento masivo y son utilizadas mayormente en los bancos y las universidades. Luego las supercomputadoras, estas son las de mayor capacidad que las anteriores. Se utilizan para cálculos muy complejos, por lo tanto su uso es científico y militar.
Estas computadoras físicamente se encuentran en espacios muy grandes, en salas que están muy refrigeradas, puesto que estas computadoras utilizan muchos procesadores trabajando al mismo tiempo, como si fueran muchos cerebros, pues al mismo tiempo haciendo cálculos. Su uso podría ser para la simulación de explosión de bombas atómicas, para controlar las naves en el espacio, etc. Bien, ahora veamos las unidades de almacenamiento digital. Primeramente, me gustaría mencionar que las computadoras utilizan en el interior señales eléctricas que se representan con ceros y unos. Entonces, este sistema que utiliza la computadora se le conoce como sistema binario. Binario porque son dos dígitos, que es el 0 y es el 1. Vamos a decir así, el 0 representa el estado apagado y el 1 representa el estado encendido. Entonces, la mínima capacidad de almacenamiento de memoria en la computadora son los bits, porque los bits representan señales. Desde el momento que nosotros utilizamos la computadora, por ejemplo, para realizar una impresión, la información que viaja de la computadora a la impresora se envía a través de bits. Van bit por bit viajando a través de los cables eléctricos. Ahora bien, el byte se compone por 8 bits. Es decir, cuando se forma un paquete de 8 bits, se crea un byte. Y el byte será la mínima capacidad de almacenamiento en memoria para representar un carácter. Un carácter puede ser una letra, puede ser un número o puede ser un símbolo especial, por decirlo así, la barra invertida, el signo de interrogación, etc. Entonces eso sería un carácter. La computadora requiere de un byte para poder almacenar cada uno de esos caracteres. Por ejemplo, si queremos almacenar la palabra unidad tiene 6 letras, por lo tanto la computadora necesitaría 6 bytes para almacenar esa palabra, y así sucesivamente. Luego tenemos otra unidad de medida que son los kilobytes. Estas se componen por 1024 bytes, es decir, kilo significa 1000. Y cuando agrupamos 1024 kilobytes se forma una nueva unidad de medida que se llama megabyte, o sea, millones de bytes. Y cuando agrupamos 1024 megabytes se forma una nueva unidad de medida llamada gigabyte o gigabyte, pues, que son miles de millones de bytes. Luego están los 1024 gigabytes para formar un terabyte. Hasta aquí estas capacidades de almacenamiento en las computadoras son muy conocidas en las computadoras personales o utilizadas. Las otras medidas, por ejemplo el petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, son más apropiadas para computadoras de mayor capacidad como las mini computadoras y las supercomputadoras. Bien, ahora veamos los dispositivos periféricos, que son aquellos que se conectan a la computadora ya sea para introducir datos o bien para obtener resultados de la computadora. Y están también los dispositivos de almacenamiento que sirven para guardar esa información. Bien, periféricos de entrada o dispositivos de entrada se refiere a todos aquellos que sirven para introducir información en la computadora, tal como un teclado, un mouse o ratón, un escáner para digitalizar imágenes, micrófono que introduce señal audible, una cámara digital que después de haber tomado fotografías podemos introducirlas a la computadora y un reproductor de video. Bueno, ahora nos pasamos a los periféricos de salida o dispositivos de salida. Entre los más importantes están el monitor, que viene siendo un dispositivo que puede ser una pantalla LCD, etcétera. Nos permite visualizar la actividad que estamos realizando en la computadora, por eso se llama monitor, por la acción de monitorear. Entonces la computadora puede funcionar perfectamente sin alguna pantalla o sin un monitor, pero no podríamos estar visualizando la acción que realiza la computadora o la actividad que nosotros realizamos en ella. Bueno, después está la impresora, que también pertenece a los dispositivos de salida, puesto que permite recibir de la computadora información que después se imprime en papel. Me voy a pasar a otro dispositivo que tal vez no conozcan, que es como una impresora industrial, se llama plotter. Este sirve para imprimir en lonas de vinil, por ejemplo, los anuncios espectaculares, etcétera, o también se utiliza para crear los adhesivos, que son dibujos o son letras que se pegan en cualquier parte en superficies de vidrio, como en los carros, en los automóviles, etcétera. Ahora nos pasamos a los dispositivos de almacenamiento, que son aquellos que permiten guardar la información en la computadora, como un disco duro, una unidad DVD, una unidad de cinta, etcétera.
o los más utilizados, los dispositivos llamados memorias USB. Bueno, pues hasta aquí sería todo. Esos serían algunos datos importantes que habría que resaltar sobre la actividad 1 de informática.